En esta ocasión vamos a dialogar sobre un artículo publicado en el año 2023 titulado Efectos de los cambios de posición PIB y presión arterial media en los índices de perfusión ecográfica del Doppler renal, portal y hepático. Se trata de un estudio cruzado aleatorizado que se hizo en pacientes de cirugía cardíaca. Los autores los vemos en pantalla. Este manuscrito fue elaborado por Johan Hermansen, quien es médico y PhD y se encuentra afiliado al Hospital Universitario de Aarhus. También Jesper Norskop, que es médico y asistente de investigación del mismo hospital, al igual que Peter Jung Olsen, que al igual que Hermansen es médico y PhD. Hermansen tiene un índice H según Scopus de 6, Norskop Jesper de 1 y Young Olsen de 17. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de los cambios en la precarga inducidos por cambios en el posicionamiento del paciente, la PIB y la poscarga mediante la utilización de fenilefrina en los índices ecográficos enunciados previamente. Debemos tener en cuenta algo sobre el panorama global, y es que los índices de perfusión ecográfico en el punto de atención del paciente o en la cabecera del paciente han empezado a cobrar fuerza, y de hecho en la actualidad se utilizan para detectar la aparición de lesión renal aguda y también la existencia de congestión venosa. Tenemos el famoso Vexus de Baubayen del año 2020. La hipótesis que se plantearon los autores fue que el índice de resistencia renal no se vería influenciado por los cambios de posición de PIB o a nivel de la poscarga. Fue un estudio cruzado aleatorizado monocéntrico. La población estuvo constituida por 31 pacientes, todos mayores de 18 años. Estaban programados para cirugía cardíaca abierta electiva en el Hospital Universitario de Aarhus, en Dinamarca. Los pacientes fueron asignados a 6 combinaciones de PIB y de posición, además de que fueron sometidos a un protocolo de elevación de la presión arterial media mediante la utilización de fenilefrina. El registro lo pueden ver en pantalla y los resultados los iremos tocando a medida que prosiga la charla. La lesión renal aguda es una combinación frecuente en la unidad de cuidados intensivos y durante los posoperatorios, sobre todo en el contexto de los posoperatorios de cirugía cardíaca. En los últimos años se ha investigado el uso de varios índices ecográficos en la cabecera del paciente. En este orden de ideas tenemos, por ejemplo, el índice de resistencia arterial renal, que está asociado con la aparición de lesión renal aguda y que podría utilizarse para detectar y para poder monitorizar este tipo de complicación. Es factible que los índices ecográficos que se utilizan para evaluar congestión venosa, como el flujo venoso renal, el índice de estasis venosa renal, la fracción de pulsación de la vena porta y el patrón de flujo venoso hepático, algunos que nosotros evaluamos mediante el protocolo Vexus, cambien con las alteraciones de la precarga ventricular derecha. Pero antes de este estudio, eso era algo que era desconocido. Este estudio, como bien enunciamos, fue un estudio prospectivo aleatorizado y cruzado, monocéntrico. Se hizo en el Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica del Hospital Universitario de Aarhus, localizado en Dinamarca. El periodo de realización fue entre mayo del año 2020 a mayo del 2021. Contó con la aprobación de un comité de bioética que era parte de la seccional de investigación en salud de la región central de Dinamarca. Lo hizo siguiendo los estatutos de
Helsinki II. Los criterios de inclusión, básicamente, fueron pacientes mayores de 18 años que estaban programados para cirugía cardíaca abierta electiva. Los criterios de exclusión fueron tener una ventana renal inadecuada, tener un diagnóstico de una enfermedad renal crónica, estar sometido a terapia de reemplazo renal preoperatoria, que el paciente tuviera una fibrilación auricular crónica dentro de sus antecedentes o que previamente haya sido diagnosticado con alguna patología de la válvula mitral que requiriera una intervención en el momento quirúrgico del periodo de realización de este estudio, que el paciente tuviera inestabilidad o insuficiencia circulatoria durante el posoperatorio o que tuviera un diagnóstico de una falla ventricular derecha. El estudio, como podemos apreciar, tuvo dos partes. En la primera parte, los pacientes fueron sometidos a cambios en la posición y también modificaciones de la PIP. Los pacientes se asignaron aleatoriamente en una proporción 1:6 a varias combinaciones de 3 niveles diferentes de PIP. Uno era en 0 centímetros de agua o SIP, el otro era en 6 y el otro era en 12 centímetros de agua. Y tenían dos posiciones diferentes, una posición con el torso horizontal y con las piernas elevadas 30 grados. Recuerde que cuando se elevan las extremidades inferiores, en teoría, se genera un aumento de 300 mililitros aproximadamente en el retorno venoso. Y la otra posición fue los pacientes en una posición con el torso elevado 30 grados y con las piernas horizontales. Esto dio en total 6 combinaciones distintas. Y la secuencia de combinaciones de PIP y de posición se creó utilizando una página web que podemos ver en pantalla. Es de dominio público, se llama randomization.com. Las mediciones se empezaron a realizar 5 minutos luego de alcanzar cada combinación de PIP y de posición. Se realizó cada medición cuando las presiones invasivas estaban estables. Los pacientes fueron monitorizados con líneas arteriales. La segunda parte del estudio consistió en la utilización de una infusión de fenilefrina, esto con el objetivo de incrementar la presión arterial media. Los pacientes se pusieron en supino con el torso elevado, aproximadamente 5 a 10 grados, con una PIP de 5 a 7 centímetros de agua. Empezaron a suministrar fenilefrina a razón de 0.1 miligramos por mililitro. Esto se realizó a dosis incrementales con un aumento objetivo para la presión arterial media de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Una vez se alcanzaba la PAM media objetivo, la tasa de infusión de fenilefrina se mantenía constante durante un periodo de tiempo de aproximadamente unos 10 minutos. Vale la pena resaltar que el máximo tolerado de la dosis de fenilefrina fue de 1 microgramo por kilo minuto y ellos emplearon el peso ideal para hacer estos cálculos que lo definieron como altura en centímetros menos 100. Ellos obtuvieron exámenes ecográficos y mediciones hemodinámicas constantemente. Precisando, obtuvieron dichas mediciones antes de la infusión de fenilefrina, después de 10 minutos de haber recibido la infusión constante de fenilefrina para poder mantener una PAN objetiva y aproximadamente unos 20 minutos luego de que se interrumpió la infusión con fenilefrina cuando la presión arterial media volvía a su valor basal. Otra cuestión muy importante es que para poder neutralizar cualquier efecto residual tanto de la PIP como de la posición, los pacientes fueron colocados en supino durante un periodo de 120 segundos entre cada combinación de PIP y cada modificación dentro del grupo en el cual se encontrara. Algunos aspectos es que la anestesia quirúrgica se realizó a partir de propofol, sufentanilo y rocuronio. La sedación durante el posoperatorio se realizó con propofol. Ellos se encargaron de estabilizar hemodinámicamente a los pacientes durante un periodo de 60 a 90 minutos luego de la cirugía.
Los pacientes durante el estudio permanecieron bajo ventilación mecánica, no administraron líquidos, solamente los líquidos que se daban junto a los vasopresores. Para prevenir la bradicardia refleja asociada con la fenilefrina, utilizaron marcapasos atriales con electrodos miocárdicos que se colocaban en la cirugía. En cuanto a la ventilación mecánica, ellos utilizaron un ventilador Evita Infinity B500, que es de Drager, con unos volúmenes tidales de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, una frecuencia respiratoria y una FIO2 que era variable. Esto lo determinaban a partir de los gases arteriales. Y en cuanto a los aspectos ecocardiográficos, ellos emplearon una sonda curvilínea con un sistema Vivid S6 o S70N, que es de Helkert. En cuanto al examen del riñón derecho, ellos evaluaron varias cuestiones. Primero, vale la pena mencionar que las grabaciones ellos las obtuvieron al final de la expiración, y ellos hicieron algo muy interesante, y fue que un observador externo analizó las imágenes y otro observador externo revisó el análisis del primero, esto con el objetivo de disminuir los sesgos al máximo. Ellos evaluaron entonces los vasos interlobares o arcuatos, también las curvas Doppler de onda pulsada, el índice de resistencia arterial renal, el patrón de flujo venoso renal y el índice de estasis venosa renal. Los vasos interlobares o arcuatos ellos los identificaron con Doppler color. Las curvas Doppler de onda pulsada las registraron con un volumen de muestra de 4 milímetros y promediaron 3 mediciones. El índice de resistencia arterial renal ellos lo calcularon como velocidad máxima del flujo arterial menos velocidad mínima del flujo arterial sobre velocidad máxima del flujo arterial. El patrón de flujo venoso renal lo dividieron en 4 categorías que veremos más adelante: un patrón de flujo continuo, un patrón de flujo con una pausa diastólica corta, un patrón de flujo bifásico o un patrón de flujo monofásico. Y el índice de estasis venosa renal ellos lo utilizaron para poder medir la proporción del ciclo cardíaco sin flujo venoso renal, y ellos lo registraron a partir de la duración del flujo venoso dentro del ciclo cardíaco y la duración del ciclo cardíaco, y lo calcularon como tiempo del ciclo cardíaco menos tiempo del flujo venoso sobre tiempo del ciclo cardíaco. En pantalla podemos ver la fórmula que habíamos mencionado previamente, cómo calcularon el índice de resistencia. Tenemos acá el flujo máximo, acá podemos ver la máxima velocidad de flujo y aquí podemos ver la velocidad de flujo mínima. Conociendo esto se puede calcular el índice de resistencia. Acá podemos apreciar en la parte superior el tiempo del ciclo cardíaco y en la parte inferior podemos ver el tiempo de flujo venoso, y a partir de esto se puede calcular con esta fórmula el índice de estasis venoso renal. Y en cuanto a lo que viene a ser la fracción de pulsatividad portal, que la veremos más adelante, que todavía no la hemos mencionado, esto se hace conociendo la velocidad de flujo máximo, que está donde estoy seleccionando, y la velocidad de flujo mínimo. En cuanto a los patrones de flujo venoso renal, tenemos varios que se asocian con distintos grados de congestión. En el caso de los pacientes que no están congestionados, vamos a encontrar un patrón de flujo venoso continuo. En el caso de los pacientes que tienen una ligera congestión, vamos a encontrar una pausa corta al final de la diástole, como podemos evidenciar aquí. Ya empieza a ser discontinuo. Cuando nosotros encontramos un patrón bifásico, tenemos un grado importante de congestión, y si encontramos un patrón monofásico, la congestión va a ser significativa. Recuerden que entre más congestionado esté un paciente, mayor es el riesgo de mortalidad. Ellos, para poder realizar entonces las mediciones del flujo venoso hepático y también del componente portal, utilizaron un transductor que se colocó aproximadamente en la línea medioclavicular o en la línea medio axilar derecha, y ellos obtuvieron curvas Doppler de onda pulsada de la parte intrahepática de la vena porta,
que queda cerca del hilio hepático. Ellos registraron los datos desde la vena hepática derecha o media, y a partir de los datos obtenidos ellos lograron sacar dos índices ecográficos que debemos mencionar, que son la fracción de pulsación portal, que es una medida de la variabilidad en la velocidad del flujo sanguíneo en la vena porta durante el ciclo cardíaco, y se puede calcular a partir de la fórmula que vemos en pantalla: velocidad máxima de flujo venoso portal menos velocidad mínima de flujo venoso portal sobre la velocidad máxima del flujo venoso portal. Y también pudieron identificar la forma de la onda de flujo venoso hepático, que la veremos más adelante. Vale la pena mencionar que esta consta de 3 o de 4 ondas. Tenemos una onda A, que la onda A es una onda retrógrada en sístole, cuando hace una sístole lateral el corazón puntualmente. Tenemos una onda S, que es anterógrada en la sístole ventricular, una onda D, que es anterógrada en la diástole ventricular, y podemos tener una cuarta onda en algunas ocasiones que se llama onda V, y la onda V es una onda que realmente tiene una utilidad limitada. Entonces, lo que dice la teoría es que nosotros podemos tener 3 flujos venosos hepáticos, y esto se va a correlacionar con distintos grados de PVC o presión auricular derecha, y a su vez con distintos grados de congestión. Cuando tenemos un patrón donde la S es mayor que la D, posiblemente la PVC sea normal. Si tenemos una onda S que es menor que la D, posiblemente tengamos una PVC aumentada. Y si nosotros tenemos una onda S retrógrada que se fusiona con la onda A, esto nos está indicando que hay un incremento mayor. Acá podemos ver entonces el primer patrón, que correspondería a un patrón donde la S es mayor que la D y hay una PVC normal. Vemos otro patrón donde la onda S es menor que la D, y esto en teoría nos habla de un incremento de la presión auricular derecha. Y vemos finalmente un patrón donde vemos una onda S retrógrada que se fusiona con la onda A. Los puntos finales del estudio fueron, como resultado primario, efecto de la PIB y la posición en el índice de resistencia, y los resultados secundarios fueron efectos de la PIB, posición e infusión de fenilefrina en los índices de flujo venoso renal, el índice de estasis venosa renal, la fracción de pulsación venosa portal y el patrón de flujo venoso hepático. También los efectos de la PIB, la posición y la infusión de fenilefrina en la presión arterial y en la presión venosa central. En cuanto al análisis de datos, los pacientes, como bien indicamos, tenían una línea arterial, precisando, tenían una línea arterial radial y también tenían un catéter venoso central. Ellos midieron la presión arterial sistémica y la presión venosa central. Los transductores de presión se fijaron en las camas a nivel de la línea media axilar, en el cuarto espacio intercostal, lo que corresponde al eje flebostático. En cuanto al volumen tidal y la presión inspiratoria máxima, las obtuvieron directamente del ventilador, y ellos definieron la lesión renal aguda según Cadigo, que nos indica que si nosotros tenemos un aumento de más de 0.3 miligramos decilitro en 48 horas o un incremento de 1.5 a 1.9 en el valor de la creatinina en relación a su valor basal en los últimos 7 días, pues vamos a tener una lesión renal aguda Cadigo 1. Si tenemos un aumento mayor de 2 a 2.9 veces el valor basal, un Cadigo 2, y si nosotros tenemos un aumento de más de 3 veces su valor basal de creatinina, o tenemos una creatinina mayor de 2.5, pues vamos a tener una lesión renal Cadigo 3. Recuerden que también nosotros podemos clasificar a estos pacientes en Cadigo según la diuresis. Tenemos entonces una lesión renal aguda grado 1 si la diuresis está entre 0.5 a 1 mililitro kilo hora. Tendríamos un Cadigo 2 si está entre 0.3 a 0.5, y tendríamos un Cadigo 3 si está por debajo de 0.3. Ellos calcularon la población necesaria según los datos de un estudio previo que se publicó en el año 2021. Tuvo un alfa de 0.05, una potencia de
0.9 con una desviación estándar de 0.07. A partir de esto, ellos calcularon que requerían una muestra de 24 pacientes y se plantearon como objetivo llegar al menos a 32. El estudio del año 2021 fue un estudio observacional prospectivo, se hizo con 100 pacientes, eran pacientes que tenían uno o más factores de riesgo para lesión renal aguda en el contexto de posoperatorios de cirugía cardíaca. Ellos en dicho estudio determinaron la asociación entre mediciones Doppler de perfusión renal y lesión renal aguda, hicieron un Doppler antes de la cirugía y en el primer y cuarto día luego de la intervención. Encontraron que 33 pacientes desarrollaron lesión renal aguda. De estos, 25 lesiones renales agudas eran leves y 8 eran graves. En cuanto a otros hallazgos, encontraron que el patrón anormal del flujo venoso renal en el primer día se asociaba con el desarrollo de insuficiencia renal grave. Esto con un OR de 8.54, que es nada despreciable para el desarrollo de lesión renal aguda grave. Y la fracción de pulsatibilidad portal se asociaba con el desarrollo de una lesión renal aguda grave con un OR de 1.07. Entonces, a partir de este preámbulo, los autores se plantearon llegar a 30 pacientes. Ellos utilizaron un modelo de regresión lineal multinivel de efectos mixtos de medidas repetidas con un término de interacción entre la PIB y la posición. Esto se utiliza, recordemos, en cuanto a aspectos analíticos y estadísticos, que este modelo se utiliza para poder analizar datos que tienen niveles de agrupación y que se recopilan en varias ocasiones y permite ver cómo una variable independiente afecta a una variable dependiente. Una variable dependiente es la variable que se está estudiando, que como indica su propio nombre depende de otras variables, mientras que las variables independientes hacen referencia a la variable que explica o que predice a la variable dependiente. Cuando nosotros hablamos de un modelo de regresión lineal multinivel, el descriptivo de multinivel sirve para poder manejar estructuras jerárquicas de datos. Cuando hablamos de efectos mixtos, hacemos referencia a que se incluyen efectos fijos, o sea, variables independientes constantes y también efectos aleatorios. Y cuando hablamos de medidas repetidas, pues esto es algo obvio, hace referencia a que se recogen muchas observaciones para cada unidad de análisis, como hicieron en este estudio. Entonces, las variables que ellos analizaron fueron el índice de resistencia de la arteria renal, el índice de estasis venoso renal, la fracción de pulsación portal, también miraron la categoría y la forma de la onda de pulso venoso hepático, evaluaron también el patrón de flujo venoso renal, además de las curvas Doppler de onda pulsada. Ellos calcularon medias o medianas marginales con un intervalo de confianza del 95% para los efectos de la PIB y de la posición a nivel del índice de resistencia, el índice de estasis venosa renal y la fracción de pulsación portal en el modelo que diseñaron. En el caso del flujo venoso renal y el flujo venoso hepático, ellos hicieron una regresión logística ordinal de efectos mixtos para poder estimar el OR según los cambios de PIB o los cambios de posición. En el caso de otra cuestión que es importante que mencionemos, que es la variabilidad interobservador, recuerden que ellos utilizaron un observador externo que analizó los datos obtenidos ecográficamente y a su vez otro observador externo analizó lo que analizó el primer observador externo. Entonces, en la cuestión de la variabilidad interobservadora, ellos lo analizaron con un enfoque de Bland-Altman y lo presentaron como una diferencia media con límites de acuerdo del 95%. En el caso del flujo venoso renal y el patrón de flujo venoso hepático, ellos hicieron un consenso con una revisión mutua y en caso de que existiera un desacuerdo entre los observadores,
lo que ellos hacían era utilizar el programa Stata 15 y consideraban que se encontraba un valor estadísticamente significativo cuando obtenían una P bilateral menor de 0.05. Entonces, ellos inicialmente invitaron a 58 pacientes, de los cuales se incluyeron 43. De estos 43 quedaron 31. Uno se retiró a petición del cirujano tratante. También debemos mencionar que 3 pacientes se retiraron por inestabilidad hemodinámica secundaria a sangrado postoperatorio y continuo, como podemos ver en pantalla, y finalmente ellos se quedaron, como podemos ver acá, con 30 pacientes. El 16% de los pacientes en el estudio, que esto es algo muy importante a mencionar, desarrollaron durante el posoperatorio una falla renal aguda, que esto está dentro de los márgenes reportados en la literatura para falla renal posoperatoria de cirugía cardíaca, que ronda entre el 15 al 30%. La mayoría de los pacientes tuvieron una edad entre 68 años, el intervalo fue de 62 a 72, la mayoría eran varones, como podemos ver en pantalla, solían tener comorbilidades, principalmente hipertensión y diabetes mellitus, también solían tener un historial de patología isquémica cardíaca, además de que tuvieron en su mayoría una FEBI preservada en torno a 50%. Los pacientes fueron principalmente a cirugía de revascularización coronaria, una minoría que representó el 32% fueron a cirugías de la válvula aórtica. Bueno, entonces en cuanto a los resultados, resulta que encontraron que el índice de resistencia de la arteria renal se afectó por la posición con una P de 0.07, pero no se afectó por el PIB con una P de 0.5. Ellos también encontraron que no hubo una afectación del índice de resistencia de la arteria renal con la infusión de fenilefrina. En este orden de ideas, el índice de resistencia sigue siendo incierto. De hecho, ¿cuál es el punto de corte que se debería utilizar? Esto es algo que es muy controvertido. La mayoría de los estudios utilizan puntos de corte que están entre 0.7 o 0.8 con unos valores más altos indicando pues anormalidades y siendo en teoría un predictor para el desarrollo de una falla renal aguda. En cuanto al índice de estasis venoso renal, ellos encontraron que fue mayor con la elevación de piernas con una P de 0.01, pero no con el PIB ni con la fenilefrina. En cuanto al patrón de flujo venoso renal, vale la pena que analicemos esta gráfica. Es un diagrama de barras apiladas que precisamente describe el patrón de flujo venoso renal. En el eje Y podemos encontrar el porcentaje de pacientes, en el eje X vemos las variables de interés, que en este caso son PIB y también posición, PIB de 0, de 6 y de 12, y las dos posiciones en cuestión. Las barras apiladas representan la categoría o la variable de interés, que en este caso es posición de piernas levantadas versus posición semi reclinada, y los colores representan subcategorías. Esas subcategorías son flujo bifásico, una pausa corta al final de la diástole o un flujo continuo. A grandes rasgos, el flujo bifásico se encontró en aproximadamente el 30% de los pacientes dentro del grupo de piernas levantadas. La pausa corta al final de la diástole como patrón se encontró en cerca del 45%, como podemos ver, y el flujo continuo en cerca del 25%. El patrón de flujo venoso renal no se vio afectado por la posición. El patrón de flujo venoso renal tampoco se vio afectada por la PIB y tampoco se vio afectada por la infusión con fenilefrina. Recuerden que la fenilefrina es un agonista alfa 1, causa vasoconstricción, aumenta la poscarga ventricular tanto derecha como izquierda. En cuanto a la fenilefrina, ellos encontraron que el índice de estasis venosa renal fue mayor cuando los pacientes tenían piernas elevadas, pero la fenilefrina no generó ningún impacto y tampoco la PIB. Encontraron que evidentemente la PAM sí se encontraba junto a la PVC elevada cuando se administraban infusiones de fenilefrina. También encontraron que la PAM y la PVC tenían una asociación
con la PIB y la posición, todo esto estadísticamente significativo. En cuanto a la fracción de pulsatividad portal, ellos encontraron que se ve afectada por la posición, pero no se ve afectada por la PIB ni tampoco por los cambios en la infusión de fenilefrina. En cuanto al patrón de flujo venoso hepático, este no se ve afectado por la fenilefrina ni por la PIB, pero sí cambió con el cambio de posición con un valor estadísticamente significativo. En cuanto a la variabilidad interobservador, la media fue de aproximadamente menos 0.8% para el índice de resistencia, de más 0.3% para el índice de estasis venosa renal y de menos 1.7% para la fracción de pulsatividad portal. ¿Qué podemos discutir entonces? Entonces la discusión la podemos centrar en algunos aspectos fisiológicos. Y aquí debemos hablar de manera sucinta sobre la interacción corazón-ventilador y de los efectos de la PIB a nivel de la función cardiovascular. Realmente los efectos de la PIB en la función cardiovascular son complejos. En teoría, cuando nosotros tenemos PIB y tenemos una presión inspiratoria máxima alta, vamos a generar un aumento de la presión intratorácica con un incremento de la presión venosa central, lo cual va a disminuir la presión de impulso de retorno venoso, por ende va a disminuir el retorno venoso ventricular derecho y por ende va a disminuir la precarga a nivel de lo que viene a ser el corazón derecho. Sin embargo, en este estudio, contrario a lo fisiológico, no se observó el efecto de la PIB a nivel de los índices ultrasonográficos. Si bien es cierto que la PIB aumentó la PVC, no se generó como tal una alteración significativa de los índices. Sin embargo, debemos destacar que los cambios en la presión venosa central en este estudio no fueron tan altos como sí ocurrió con el cambio de posición. En este orden de ideas, es posible que una PIB en 12 no alcance a incrementar tanto la PVC como para generar este tipo de efectos fisiológicos. Los hallazgos de los autores finalmente están de acuerdo con lo reportado por Nikes y colaboradores, en donde se encontró que la infusión de líquidos y el uso de diuréticos en el contexto de la falla cardíaca induce cambios en el flujo venoso renal que pueden ser compatibles con un aumento y una disminución de la congestión venosa. Vale la pena anunciar que menciono un estudio con falla cardíaca debido a que el estudio de los autores que mencionamos en un principio, Hermansen y Norskop, fue el primero que analizó la alteración de estos índices en posoperatorios de cirugía cardíaca abierta en relación a la lesión renal. El estudio de Nix que habíamos mencionado previamente fue un estudio que tuvo como finalidad evaluar el flujo intrarrenal en falla cardíaca durante la transición de eubolemia a sobrecarga hídrica y evaluó la relación entre el flujo intrarrenal y la terapia diurética. Se hizo en 6 sujetos sanos, 40 con falla cardíaca eubolémica y FEBI reducida y 10 con falla cardíaca y FEBI preservada. Ellos midieron el índice de resistencia, el índice de impedancia venosa, utilizaron medidas ultrasonográficas al inicio del estudio durante 3 horas de expansión con 1 litro de hidroxietil almidón al 6% y 1 hora después de que empezaron el tratamiento con ASA. Ellos que encontraron un cambio significativo en el índice de impedancia venosa durante la expansión de volumen en los pacientes con FEBI reducida, no encontraron cambios significativos en el índice de resistencia con la expansión de volumen y encontraron que había una relación entre el índice de impedancia venosa durante la expansión de volumen y la respuesta diurética en la falla cardíaca. Finalmente, los hallazgos de estos autores en teoría estarían de acuerdo con lo que encontró Nix. En cuanto a las limitaciones de este estudio, en este estudio solo se examinaron a pacientes de cirugía cardíaca que no tenían complicaciones. Y si nos podemos llevar unos mensajes a casa son los siguientes.
Los cambios en la precarga inducen cambios estadísticamente significativos en los índices de perfusión ecográfica renal, portal y hepática en los pacientes que están en el posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca. Nos podríamos llevar otras conclusiones como que los cambios en la PIB y de la poscarga inducidos por la fenilefrina no se asocian con cambios significativos en los índices ecográficos. El índice de resistencia puede utilizarse como un marcador temprano de lesión renal aguda. El índice de resistencia de la arteria renal se puede afectar, vale la pena enunciar, por la edad, la aterosclerosis, alteraciones en la frecuencia cardíaca, la presión intracapsular renal y la presión de pulso arterial sistémica. Probablemente el aumento de la poscarga renal en forma de presión venosa central resulta en una presión capilar renal elevada y un aumento en el índice de resistencia. Esto es lo que explicaría que nosotros ecográficamente encontremos valores que estarían por encima de 0.70 o de 0.80 y finalmente el impacto de la posición sobre el índice de resistencia es menor con una PIB alta, y esto es algo que nosotros debemos enunciar. Esto se puede deber a que un aumento en la poscarga renal asociada con los cambios de posición se puede cancelar con el aumento de la poscarga renal que es inducido por una PIB alta. Con esto finalizamos esta revisión de este artículo. Muchas gracias.